señor presidente del Consejo Rector de nuestra universidad, doctor Galo García Feró, señor presidente del Consejo Científico y rector de la Facultad de Ciencias Médicas y expresidente de la República, doctor Alfredo Palacio González, señor secretario general de Ciencia y Tecnología, economista René Ramírez Gallego, rectores de las universidades Politécnica, Católica, Casa Grande, Ecotec, Universidad de Guayaquil, señor canciller de la Universidad de Ecotec, vicerrectores, decanos, profesores, estudiantes de la UES, damas y caballeros. La universidad en su esencia y en su historia nunca se sintió desligada de la conquista de la universalidad. El caldo de cultivo de las grandes transformaciones estuvo siempre ligado a las capacidades de reflexión y a los momentos de la historia en los que se reconoció la vigencia de la libertad para pensar y para expresarse. El pensamiento nacido en las catacumbas surgió como una búsqueda o un espacio nuevo para realizarse como personas, porque la libertad está junto al ser humano donde quiere que éste se encuentre. Cuando en las universidades de comienzos del segundo milenio se reunían los expertos e ilustrados para discutir acaloradamente sobre temas diversos del acontecer de esa época, lo hacían porque, no sintiéndose dueños de la verdad, la buscaban a través de argumentos, a través de ideas, de posturas, de tesis, de antítesis. La verdad siempre fue la consigna. La UES, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, esta tarde abre sus puertas para recibir a un selecto grupo de personas que algún día escogieron la educación superior y la docencia como campos idóneos para la autorrealización personal y de servicio a la comunidad. En mi calidad de rector de esta institución les doy la cordial bienvenida a todos ustedes. Confío en que los conceptos que esta tarde se verterán desde este podio sirva para enraizar convicciones, cotejar discrepancias y dar un paso más allá hacia el encuentro con la verdad. Quiero destacar algo que considero esencial en la interrelación de nuestras instituciones. Esta tarde se respira en esta universidad un ambiente, un clima, un entorno de respeto intelectual y a las ideas, una expectativa por nuevas ideas o conceptos que pueden ilustrar nuestras mentes. Este clima es apto para fortalecer el pensamiento. Hoy nuestro vicerrector, el doctor Joaquín Hernández Alvarado, filósofo y catedrático, hará la presentación de la obra La vida buena, entre paréntesis, riqueza de los pueblos hacia una sociología política del tiempo, desde una óptica filosófica, por supuesto, obra cuyo autor es el economista René Ramírez Gallegos, hoy presidente del Consejo de Educación Superior y secretario nacional de Ciencia y Tecnología, CENESIT. Una anécdota de la vida real, René. Días atrás, Joaquín puso en mis manos este libro que hoy presentamos, a su retorno de uno de esos tantos viajes de tramitología que realiza con frecuencia en Quito. Confieso que fue a parar a la ruma de libros que esperan en el velador para algún momento su lectura, pues su título en su inicio no despertó atención alguna para mí. Hasta que una noche de insomnio, al abrir sus páginas, me dejé enganchar de su contenido, hasta, sin poder parar, hasta concluir su lectura esa misma madrugada. Al día siguiente, recordarán los miembros del Consejo Universitario de esta universidad, el día siguiente, que en dicha sesión dediqué un espacio especial para comentar su contenido y recomendar su lectura, si lo recuerdan. Pues, aunque no coincidía completamente con algunos de los enfoques ahí descritos,
también coincidía en que el libro contenía potentes criterios, verdades y perspectivas interesantes que motivaban la reflexión, tales como aquella interesante análisis que se hace respecto del buen vivir de la población a través de la distribución del tiempo para la generación de tales de bienes relacionados. Esto es el buen vivir, por supuesto. O aquella definición que encontramos en el interior del libro, que define un nuevo índice que sustituya al índice PIB, Producto Interno Bruto, una ecuación matemática y monetaria. Por otra, el IVSBV, Índice de Vida Saludable y Bien Vivida, que resume en definitiva la vida plena. Esto es la felicidad que tanto hoy se habla en muchos foros. Con gusto recibimos entonces hoy al economista Ramírez para escuchar su intervención del buen vivir, descrito en su libro La vida como riqueza de los pueblos. Quienes integramos la academia y sus amigos nos alegramos por el nacimiento de una nueva obra destinada a enriquecer el pensamiento nacional, coincidamos o no, parcial o totalmente con el contenido del mismo. Las universidades particulares siempre estuvieron presentes en la historia de la humanidad. Su destacada participación ha sido crucial en el ambiente universitario y en la educación del mundo. No en vano suelo repetir, 7 de las 10 mejores universidades del planeta no son públicas. En Ecuador todavía somos muy jóvenes, pero ciertamente no seremos la excepción. La historia es testigo de que las universidades ilustraron siempre el pensamiento durante décadas y centurias, hasta la creación de instituciones de reflexión directamente conectadas con el quehacer público. Hoy, como ayer, estamos presentes para entregar nuestro aporte a la ciencia, a la tecnología, a la formación y a la capacitación de nuestros estudiantes y, por supuesto, al país. La libertad de gestión, la pluralidad ideológica, la gobernanza, la participación en la conquista del bienestar y recíproca comprensión y valoración son elementos constitutivos de una sana convivencia de instituciones nacidas para afianzar el presente y el futuro del país. La calidad, la pertinencia y la autonomía son indispensables. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde a este evento académico donde se presenta esta interesante obra. Sean todos bienvenidos. Gracias, economista Ramírez, por escoger la UES como el escenario propicio para esta obra. Señoras y señores. Buenas tardes, distinguidas autoridades, apreciado René, amigos, amigas, señoras y señores. Constituye para mí un honor especial y también una responsabilidad muy peculiar porque soy filósofo y no economista. La presentación esta tarde ante ustedes de este libro de René, no solo por la elección de mi persona para que la presente, sino porque además ha constituido la oportunidad para encontrar antiguos nombres y problemas clásicos en medio de una preocupación contemporánea, teórica y práctica de hondas implicaciones sociales, como la de pretender formular en términos cuantitativos a través de la variable tiempo lo que parecería ser tema exclusivo de la especulación o del reino de los deseos inalcanzables, el buen vivir. Pero también de recorrer brevemente un nuevo planteamiento epistemológico, una propuesta polémica sobre el carácter disciplinar de la economía y de la cultura a la que pertenece, un cuestionamiento a la sociedad evaluada empíricamente en función del ingreso y en base al mercado, gasto de consumo o producción nacional, pero también un alegato por los valores que siempre han solido alinearse con la vida, la amistad, el tiempo para el ocio, el amor, la contemplación para la belleza, la recuperación, en fin, de la memoria histórica,
como el legado único que puede dejarse a las otras generaciones. La historia es el principal stock social e individual, se lee en el libro. Así, frente a la tesis de Hobbes de que los individuos se unen para no destruirse y que esta unión es posterior a su existencia singular, René Ramírez plantea desde el inicio la sociabilidad como característica de la especie. Finalmente, la propuesta de una compleja investigación que deben asumir hoy día las ciencias sociales y de la cual este libro es una muestra ejemplar. El tema del libro es claro. El presente estudio, dice, pretende reflexionar tanto teórica como empíricamente sobre lo que implica una disciplina económica que tenga como objeto el buen vivir o el summa causae, frente a la economía neoclásica que ha puesto el énfasis en la maximización del consumo y en la producción de los bienes y de los servicios. Pero este concepto de buen vivir remite a Aristóteles y está sujeto en cuanto producto histórico a las resignificaciones en el tiempo, lo que implica, entre otras cosas, asumir la fragilidad de la vida civil, como el mismo autor señala. Implica además la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y el ser amado, el florecimiento saludable de todos en paz y armonía con la naturaleza para la prolongación indefinida de las culturas humanas y de la biodiversidad. Así, el buen vivir, que es el tema central del libro, o la eudaimonía, como una idea del bien a la que habría que escalar hasta la revelación final, no se la entiende en los términos de Platón, ni tampoco a nivel de las ideas trascendentales kantianas, que siempre se han constituido como faros orientadores, pero distantes del acontecer humano. Desde el principio, el buen vivir está situado por el estagirita en el territorio del hacer, de la vida cotidiana, como recordemos se dice en el libro segundo de la Ética Nicomáquea, pues investigamos no para saber qué es la virtud, sino para ser buenos, ya que de otro modo ningún beneficio sacaríamos de ella. Así, el tiempo del buen vivir es privilegiado como unidad de análisis en el libro, hasta constituirse como medida de bienestar, concretamente en el índice que el señor rector en sus palabras de presentación ha dicho. Puede resultar extraño a muchos la referencia central a Aristóteles y a su concepto de la eudaimonía, ese buen demonio que acompaña la vida humana para la consecución del fin. En un libro de un economista más bien preocupado por la igualdad y la justicia, en una sociedad concreta como la ecuatoriana de las últimas 2 décadas, a la que analiza precisamente con dicho índice y que es uno de los aportes de la investigación. Pero esto es explicable a partir de las transformaciones de los saberes que han ocurrido en los últimos 30 años, por una parte, y por otra, las crisis que se presentan a nivel mundial después del término de la Guerra Fría y que han roto la imagen de un progreso uniforme y sostenido a nivel mundial. Esta imagen formaría parte de lo que el filósofo portugués Boaventura dos Santos llama la cultura del tiempo lineal. Crisis como por ejemplo la que ha agitado Brasil este año son muestra de los reclamos de la calidad de vida que debe acompañar a los procesos de desarrollo y de crecimiento económicos y por supuesto a la necesidad de la búsqueda de consensos y de nuevos pactos sociales. Quisiera dividir en 2 partes la presentación del libro, 2 partes desiguales fundamentalmente por razones de tiempo, en la que tienen que ver por supuesto también las deformaciones profesionales. En la primera insistiré en la articulación del pensamiento de René con las actuales corrientes epistemológicas y con el retorno de la filosofía aristotélica de la acción que tanta importancia se concede en su obra. El objetivo será mostrar que la recuperación del concepto de buen vivir o de eudaimonía se inscribe dentro de los movimientos epistemológicos y filosóficos actuales y pertinentes a nuestra época. En segundo lugar,
los aportes del libro, dejando en claro su carácter de investigación, deben ser tomados y prolongados. Ambos aspectos son importantes. En el primero, por la misma recomendación del presidente de la República, que aparece en el prólogo del libro, la necesidad de que la economía del buen vivir alcance un cuerpo doctrinario que pueda hacer frente a la economía neoclásica. Esta es en buena parte, una tarea de la epistemología y de las ciencias sociales actuales. La segunda, el marco teórico del libro y sus conclusiones que implican una propuesta de la investigación realizada. Precisamente en su célebre texto Impensar las ciencias sociales, el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein advertía a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado los límites a los que estaba llegando el paradigma de las ciencias sociales, montado sobre el concepto de desarrollo y vigente desde las últimas décadas del siglo XIX. Consecuentemente también el final de la división del trabajo, que habría permitido las especializaciones dentro de las mismas y que implicaba la delimitación cuidadosa de 3 esferas de actividad en la investigación y en el pensamiento: el Estado, el mercado y la persona. Esta última categoría en esa división del trabajo sería más bien residual y abarcaría todas las actividades que no se relacionaban directamente con el Estado y con el mercado. Como Wallerstein señala, el estudio de esas esferas independientes llegó a denominarse ciencias políticas, economía y sociología. De ahí probablemente la extrañeza de muchos de que en un texto de economía se hable de filosofía y de ciencias sociales. Esta división del trabajo intelectual suponía y permite analizar entonces desde bases universales que se supone permanecían invariables los procesos de cambio de las sociedades. Ese universalismo, producto de esa época de las ciencias sociales, entró en crisis a mediados del siglo XX a partir de diversos planteamientos provenientes de áreas distintas de esos saberes. Voy a señalarme muy rápidamente a uno, el de Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química del año 1977, con su concepto de las estructuras disipadoras. Para Prigogine, las unidades ya no tendrían prioridad con respecto a los individuos, los cuales no podrían separarse de la totalidad de sus interacciones, salvo en casos simplificados. El tiempo no sería entendido más como una duración externa, y lo que existiría más bien es una pluralidad de tiempos entrelazados de manera sutil. Ello llevaría a poner en cuestión el concepto de desarrollo, tal como ha sido trabajado por la epistemología de las ciencias sociales, y conducir a la pregunta de si es posible diferenciar todavía lo económico, lo político y lo sociocultural. Wallerstein señala en esa obra, desde un enfoque cercano al libro de René, toda actividad económica supone reglas y preferencias socioculturales y funciona dentro de límites políticos. Los mercados son creaciones sociopolíticas. ¿Existe, por ejemplo, un verdadero precio económico que de cierta manera pueda despojarse de su base política y social? La cuestión es que la actividad humana, dentro de un sistema mundo determinado, se mueve de manera indiscriminada e imperceptible en y entre estos 3 terrenos. Vayamos a la segunda corriente. Dentro del ámbito de la filosofía social, en cambio, a partir de 1980 se inicia una recuperación del pensamiento aristotélico, debido al descontento existente con las teorías éticas de corte utilitarista y kantiano. Se trata de poder retomar así las preguntas sobre la felicidad y ya no solamente sobre la justicia. Preguntas por las virtudes, concepto central de la ética aristotélica, y no solo por las normas. Preguntas por la educación de los sentimientos morales y no solo por las reglamentaciones y los procedimientos. Ser justo, como dicen los críticos de la ética kantiana, no implica necesariamente ser feliz. Ahora de lo que se trata es de ser justo, pero también de ser feliz.
Aristóteles tiene mucho que decir al respecto. Por ejemplo, en las discusiones actuales entre autonomía y heteronomía, entre mercado y sociabilidad. Para la visión del libro, el mercado concede un tipo de autonomía, pero a costa de otro. El trasfondo es que la vida social, civil, es constitutivamente frágil. La soledad del individuo que se afirma a sí mismo podría ser una respuesta, pero deja afuera precisamente el vínculo entre las personas. Es el problema de la paradoja de la vida civil que debe ser debatido. Por tanto, esta recuperación de Aristóteles no ha sido producto de la obra de un pensador solitario o aislado, preocupado de volver a los orígenes del pensamiento occidental. En este retorno a Aristóteles han concurrido figuras diversas y, por supuesto, de escuelas diferentes, como la de Michael Walzer, Hannah Arendt, Charles Taylor o Martha Nussbaum. Por las referencias del texto de René, vamos a revisar brevemente lo planteado por la última filósofa, no en un afán, por supuesto, en esta tarde de dar cuenta de la complejidad de su filosofía, sino de explicar brevemente este retorno al aristotelismo que ocupa el marco teórico del libro. El enfoque del florecimiento humano de tanta importancia para la investigación propuesta. Para la filósofa estadounidense existe el bien en toda la praxis. Ya he señalado que el bien no es entendido aquí de la forma platónica como algo distante infinitamente del hombre. El método que utiliza es el estudio de las propias comprensiones de la gente en lugares y tiempos históricos. Para Nussbaum, la condición humana se mueve en 10 esferas constitutivas o en circunstancias comunes de todo ser. Y la persona debería estar capacitada para funcionar dentro de estas esferas. La búsqueda del buen vivir implica que estas esferas tienen condiciones ónticas, pero que operen en ellas capacidades prácticas del ser humano que le permitan tener una vida digna. Tomemos, por ejemplo, el caso de la primera, la vida. Si la esfera constitutiva es ella, la muerte es su límite. Entonces, la capacidad debería entenderse en términos del buen vivir como un poder vivir hasta el final de una vida humana, de una duración normal. No morir de manera prematura o antes de que la propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla. No está de más recordar en estos momentos las palabras que me recordaban a mis profesores de filosofía griega, con que René inicia su introducción. A la persona que entregas tu tiempo, entregas tu vida. No existe situación más penosa que morir sin haber vivido o morir muy a temprana edad. De ahí, por tanto, la crítica a la economía neoclásica. La teoría económica únicamente ha abordado una arista de la vida, la que tiene que ver con el consumo y con la producción. En términos esenciales, solamente ha conjugado el verbo tener. Por consiguiente, se impone una nueva valoración del tiempo-vida. La economía del buen vivir se fundamenta en la realidad de que la vida tiene límites, no es acumulable y existen bienes que, como dice un eslogan cínico, el dinero no puede comprar. Las anteriores consideraciones llevan a una nueva visión de la economía donde la teoría aristotélica, lo mismo que la de pensadores como Martha Nussbaum o Amartya Sen, tienen cabida. Por ello, el buen vivir requiere nuevas categorías y, por supuesto, nuevos indicadores si es que se quiere de alguna manera medir de forma indirecta lo que sería el buen vivir. René lo realiza en la línea, como hemos dicho, de lo que Amartya Sen y Martha Nussbaum denominan los bienes relacionales. Estos bienes son bienes inmateriales. Siguiendo a la ética aristotélica, se entienden por ellos la amistad, el amor, la participación civil y política.
no se está defendiendo una forma desarraigada de universalismo, como por cierto esta filósofa estadounidense lo explicó en una ponencia hace unos cuantos años en un Congreso Internacional de Filosofía en Lima. Hay que añadir a estas cualidades de la condición humana la relación bioética, que es la del ser humano con la naturaleza, y por supuesto la vida contemplativa, que ciertamente en la obra aristotélica es superior a la vida activa, pero que exige igualmente amigos, amor y participación activa en la polis. Sin embargo, desde mi punto de vista, no existe una contradicción en lo señalado, ni una relación de prioridad como el mismo René señala más adelante. Solo es posible el buen vivir a partir de una reciprocidad compartida, que remite, por cierto, a las teorías contemporáneas del reconocimiento, como las de Axel Honneth, de la Escuela de Frankfurt actualmente. En esta situación cambia radicalmente el concepto de economía. Esta, como disciplina, no tiene ya que analizar únicamente la producción de bienes y la revelación de preferencias que se dan a través del consumo. La riqueza de las naciones no se reduce a incrementar la posibilidad de compra o producción de bienes materiales y hacer aumentar el dinero, sino que requiere discutir en qué medida la sociedad maximiza y distribuye de una manera justa el tiempo para la producción y consumo de los bienes relacionales. Por eso, la investigación está asociada directamente con el tiempo de la vida humana que disponga para la utilización de los bienes relacionales. Quisiera pasar a la segunda parte por razones de tiempo. Hay dos problemas que se plantean. ¿De qué concepto de felicidad se habla y cómo se puede volver operacional ese enfoque? En lo primero, no se trata de apelar a una perspectiva hedónica centrada exclusivamente en el dolor y en el placer. El objeto del buen vivir, por el contrario, consiste en la unificación del tiempo del trabajo y del tiempo de la vida, y en maximizar la producción y el consumo de los bienes relacionales, así como en el incremento de la posibilidad de contemplación que cada ser humano tiene a lo largo de la vida. Esto supone la satisfacción de las necesidades materiales. Este es un riquísimo tema de investigación, de análisis y discusión, esta interrelación entre necesidades materiales y el camino, la apertura hacia la búsqueda y posesión de los bienes relacionales. El segundo es, evidentemente, uno de los objetivos centrales del libro. El tiempo como unidad de valor y de análisis que permite indirectamente evaluar el buen vivir. No se trata de llegar al buen vivir como tal, sino del proceso para llegar a él. El bienestar ha sido evaluado directa e indirectamente por varios enfoques a lo largo de la economía y sobre todo de las últimas décadas. En el caso concreto de los bienes relacionales, el bien vivir puede ser visto desde el enfoque del florecimiento humano, que busca satisfacer necesidades, desarrollar y potenciar capacidades. Este enfoque utiliza variables compuestas o multidimensionales. Tuve que asistir a clases para entender lo que tú estabas planteando, que procuran dar cuenta de la complejidad de la realidad y que tratan de evitar la complejidad de la misma. La producción de bienes relacionales, sin embargo, advierte René, no puede florecer socialmente si existen altos niveles de desigualdad social. Por ello, de lo que se trataría en último término es quizá de pensar una nueva matriz productiva, donde el conocimiento tenga una importancia protagónica y donde todas las universidades públicas y privadas participen en el proyecto en una especie de pacto educativo de desarrollo del país en esta nueva acepción. La investigación se realiza en el libro a través de dos índices, el de vida saludable y bien vivida, al cual nuestro rector ya se ha referido, que es un indicador sintético que evalúa cuántos años
viviría saludablemente y a plenitud una persona que nace el día de hoy bajo las condiciones sociales del período analizado. Se descompone en 4 variables: la esperanza de vida al nacer, el tiempo de enfermedad, el tiempo dedicado a la producción de bienes relacionales, que a su vez integra el tiempo de trabajo emancipador, es decir, el trabajo en que el ser humano se realiza como tal, el tiempo dedicado a la contemplación, al amor y a la amistad, a la participación pública y, en un papel muy decisivo, los años de escolaridad. En la investigación realizada, un ecuatoriano tiene 11,3 años de vida saludable y bien vivida, de la cual Quito tiene la mayor esperanza de vida, 16,32, Pichincha 13,95, Guayaquil 13,31 y Cuenca 12,93, frente a Cañar 6,54, Bolívar 6,59, la Amazonía 7,03 y Cotopaxi 7,07. Sostenemos que existe mucha diferencia entre señalar que el bienestar de un ecuatoriano promedio es de $133 per cápita o afirmar que un ecuatoriano promedio vive 11 años de su vida vividos bien y saludablemente. Es una de las conclusiones más importantes y evocadoras de todo el texto. Los resultados de esta compleja e innovadora investigación podrían sintetizarse en una propuesta final: no trabajar menos para que trabajen todos, sino trabajar menos para que todos vivan a plenitud. En mis palabras, una inversión en último término de la famosa frase de Albert Camus: los hombres mueren y no son felices. De la amistad y por extensión de la vida buena, Aristóteles decía en la Ética Nicómaco que era lo más importante de la vida. Gracias. Buenas tardes con todos y todas. Primero, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Realmente para mí es un placer estar aquí en esta universidad. Señores rectores, señores autoridades, queridos estudiantes, profesores aquí presentes. Primero, sí quiero agradecer esta invitación, que valga la anécdota, este libro no lo he lanzado aquí en el Ecuador. No, hice un lanzamiento justo con el presidente en el lanzamiento del libro en Chile, pero por cosas de la vida, del trabajo y paradójicamente a lo que menciona en este libro, no he tenido el tiempo de lanzar este libro que trata justamente del tiempo. Y obviamente no quiero hacer una cuestión exhaustiva de lo que dice el libro. Creo que, Joaquín, realmente te agradezco muchísimo, una lectura bastante exhaustiva y bastante clara y una muy buena presentación. Creo que mis palabras van a estar de más con respecto a lo que señala el libro, más bien invitarles a leer, pero sí quizás comentarles en qué medida y por qué surge esta iniciativa de estudiar el tema del tiempo. Primero, vale la pena señalar que la universidad, en términos generales, y el conocimiento es objetivo, pero no necesariamente neutro, ¿no? Y eso siempre ha sido una cuestión que yo al menos lo he tenido muy, muy claro. Y esa diferencia en el espacio de la economía, realmente cada vez que estudiaba más me llamaba la atención de cómo la disciplina económica tiene un marco conceptual que tiene cierto tipo de ideología detrás que al final termina construyendo cierto tipo de sociedad. A pesar de que uno no lo quiera ver de esa manera, muchas de las veces en las diferentes facultades de economía. Y siempre me molestó que esa construcción de esa realidad esté amparado en supuestos marcos conceptuales que se decían objetivos y se decían neutros a la vez. Y paralelamente a esto también en el transcurso de la vida
que estaba dentro del gobierno, surgía una discusión política y en la sociedad ecuatoriana, que es este concepto del buen vivir, que es este concepto que surgió mucho en la Constitución de la vida buena. Y claramente el marco teórico conceptual de la economía neoclásica me quedaba completamente insuficiente para describir el tipo de sociedad que se estaba planteando, en este caso, en la Constitución de la República. ¿Y cuál era la prueba de aquello, para empezar? Era el tema de que cuando uno analiza la perspectiva neoclásica, generalmente uno ve el tema de la producción y ve el tema del consumo. Y si es que uno le lleva eso a términos de cuánto tiempo en general un ecuatoriano promedio trabaja y consume, se da cuenta que al menos la disciplina económica abandonó la mitad de la vida de una persona. Ya bajo datos empíricos, un ecuatoriano promedio que tiene trabajo, trabaja 8 horas y a lo mucho consume 2 horas, son 10 horas, quiere decir que casi más de la mitad de la vida no ha sido tomado en cuenta por una disciplina, en este caso la disciplina económica. Y por lo tanto, al menos podríamos decir que es una disciplina sesgada, para empezar. Y en ese marco, obviamente siempre ha sido parte de mi interés estudiar todo el tema fundamental de cuál es el fin de la economía, cuál es el fin de la política, cuál es el fin, en este caso, de las ciencias sociales. Y en el caso de la economía, un área de especialización que yo trabajé mucho y lo sigo trabajando es el tema de la economía del bienestar, que de hecho cuando daba clases en la Flaxo, justamente porque esa economía del bienestar apelaba a la mirada neoclásica, le denominé mi curso Economía del Malestar, porque realmente creía que no necesariamente daba cuenta de lo que implica el desarrollo total de un ser humano. Y el otro tema que a mi modo de ver surgió para poder empezar a problematizar y a construir un marco conceptual y atreverme en este caso a plantear metodologías diferentes en términos empíricos y en términos conceptuales, fue el tema de que era necesario utilizar otro tipo de variables que pasan en la vida cotidiana y que por pasar en la vida cotidiana supuestamente no son relevantes e importantes en la vida académica. Y es por eso que, viendo el análisis conceptual teórico que ha sido desplegado en la economía, podemos ver nosotros que tenemos para medir el bienestar lo que se denomina el bienestar objetivo, que principalmente está ligado a la operatoria neoclásica de que el bienestar está en función del consumo, del ingreso, y casi por definición o por default está esto orientado al tema del crecimiento del PIB, el crecimiento del Producto Nacional Bruto. Y así no parezca esto que es verdad, pero en general la política pública y muchas de las veces las intervenciones que se hacen desde un actor externo, llámese gobierno o ONGs, principalmente el gobierno, está buscando o se está haciendo en función de esta variable que es, en este caso, el PIB o el ingreso. Y aquí viene otra cuestión que a mí siempre me ha parecido algo que es necesario problematizar, que es cómo se diagnostica, se interviene, ¿no? Y si es que ese diagnóstico está hecho en un aparataje conceptual predefinido, y nosotros no nos damos cuenta que estamos, en este caso, haciendo un diagnóstico con esas herramientas que están sesgadas a la vez, por lo tanto la intervención ya está sesgada per se, y por lo tanto necesitamos disputar marcos conceptuales diferentes y marcos de diagnóstico diferente para hacer intervenciones diferentes, porque las que se han hecho realmente no han dado resultado, ¿no? Con esto no quiero decir que no es importante el ingreso, no es importante el consumo, no es importante el PIB, pero claramente es insuficiente. Y en ese sentido, bueno, a más de criticar algo que para mí es fundamental de por qué existe un límite en toda la teoría económica neoclásica que dan en todas las facultades de economía, al menos aquí en el Ecuador, y que hacen esta operatoria política amparado en el tema supuestamente neutral de la academia, que es
ingreso igual a preferencias, igual a elección, igual a satisfacción, igual a consumo y por lo tanto igual a bienestar. Al final de cuentas lo que estamos diciendo, mientras más incremente mi consumo y mi ingreso, estoy mejor a la vez. Empezar a ver qué pasó en la economía en términos teóricos. Y ahí viene la crítica que lo analizo también, que viene a criticar esta mirada del bienestar objetivo, que es justamente el bienestar subjetivo. Y viene la paradoja de Esterling, ¿no? Que justamente pone un freno y dice, bueno, la economía tiene problemas porque realmente no necesariamente cuando incrementa sistemáticamente el ingreso per cápita, la gente se siente más feliz. Y hacen un análisis, en este caso Esterling, en China, en Estados Unidos, y ve cómo sistemáticamente Japón y Estados Unidos y los países industrializados van incrementando su ingreso en los últimos 50 años, pero la felicidad de su población se mantiene constante, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿algo está mal? ¿Algo está pasando? O sea, necesariamente la variable ingreso, consumo o PIB per cápita está siendo insuficiente para analizar en este sentido el bienestar de la población. Y surge toda una disciplina que es la disciplina de la filosofía o de la economía de la felicidad, en la cual he podido estudiar mucho el tema de la economía de la felicidad. Una de las tesis que hice es justamente preguntarme por qué los pobres son felices, en un estudio particular en el caso del Perú. Y a partir de ahí empezar a problematizar dos aristas que son importantes, que es la parte subjetiva con la parte objetiva. Y justamente ahí entro, como bien señalaba Joaquín, en el tema de la perspectiva más de capacidades, principalmente de Zen, de Martha Nussbaum, y obviamente amparado en el bagaje teórico-filosófico de Aristóteles. Y viene una pregunta que parece menor, pero que políticamente, a mi modo de ver, es muy importante. Si es que nosotros tenemos y vemos que realmente este aparataje conceptual que ha llevado a cierto tipo de intervención no necesariamente está produciendo una sociedad feliz, es necesario buscar unidades de análisis diferentes a el dinero, ¿no? Como variable que analice la sociedad y que analice la economía. Y existen algunas variables que se podían haber empleado y que de hecho algunos autores lo han hecho. Por ejemplo, el tema de la biomasa, ¿no? Por ejemplo, el tema de los joules en términos de energía. Y yo planteo ahí que en términos políticos digo, ¿qué unidad de análisis puede realmente ser importante para un individuo que realmente haga un contrapeso al tema del dinero, ¿no? Y digo, lo más seguro, algo que puede realmente uno balancear en la vida normal, cotidiana de una persona, al dinero es el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que yo planteo a nivel económico una variable que es completamente válida y creo que es importante hacer las 2, las 3, las 100.000 unidades de análisis que sean importantes de hacerlo, por ejemplo, el tema de joules, ¿no? O el tema de biomasa, y le pregunto a una persona, a ver, si es que, ¿qué prefieres tú? $1.000 o un quintal de biomasa, claramente me va a decir $1.000. Pero si es que yo le planteo a una persona, ¿qué prefieres? $1.000 o 15 días de vacaciones con tus amigos, con tu familia, para que lo pases bien, al menos ya va a dudar esa persona. Entonces, políticamente necesitaba una variable que realmente haga una competencia en el buen sentido a la variable dinero. Y ahí justamente me pongo también a cuestionar este debate filosófico entre Bentham y Aristóteles, que justamente lo mencionó Joaquín, que es pasar de esta mirada hedónica de la felicidad, ¿no?, a una mirada más del buen vivir. Y también aquí políticamente poner un tema de algo que se oye en los diarios y que cierto movimiento de izquierda señala que el buen vivir es un concepto netamente que viene de las poblaciones indígenas, cuando no es así, ¿no? Y aquí yo creo que es justamente, a ver, el buen vivir es un concepto que sí, en parte viene de el summa causae, llamémoslo así,
pero también viene de otras disciplinas y de otros pensadores que han buscado conceptualizar la vida humana de una manera completamente diferente y que hay que recuperar. Y no es un patrimonio de estos grupos necesariamente que señalan que es patrimonio de ellos, me refiero principalmente al grupo indígena, pero esta operatoria sí permite un mayor diálogo con otro tipo de culturas en ese sentido, con el mundo indígena. Entonces, también políticamente digo, bueno, aquí es necesario plantear cuál es la perspectiva de Aristóteles con respecto al tema del buen vivir, para también disputar el sentido político, en este caso, con estos grupos que señalan que es patrimonio de ellos este concepto. Y bajo la perspectiva hedónica, justamente lo que intento separarme es esta perspectiva benthamiana, que para vivir bien hay que ser feliz. Y justamente yo lo que planteo ahí, siguiendo a Aristóteles, es que solo quien vive bien puede ser feliz. Entonces, no únicamente el fin último, sino sobre todo el proceso, ¿no? ¿Y por qué no el fin último? Y aquí retomo la filosofía más de John Elster y también de Amartya Sen, porque cuando uno mide, y esto se puede medir, y de hecho lo hago yo en otro texto que le llamo La felicidad como medida del buen vivir, cuando se mide la felicidad, uno tiene un problema que se llama problema endógeno en economía, y eso también lo descubrí en esta investigación que hablé sobre por qué los pobres son felices, que cuando se mide subjetivamente el tema de la satisfacción con la vida, muchas personas lo que hacen es adaptar las preferencias. ¿Qué significa adaptar las preferencias? Significa bajar el tema de las expectativas, y como bajas el nivel de las expectativas, cumples más rápido tu satisfacción y por lo tanto te sientes más feliz de una manera más rápida, llamémoslo así para decirlo de una manera sencilla. Entonces, el tema de medir el bienestar a partir de la felicidad también ha sido teóricamente bastante cuestionado. Entonces yo digo, yo sé que no voy a llegar al tema de cuál es el concepto de buen vivir en términos de tener una medida que a plenitud me diga qué significa el buen vivir, pero frente a eso yo voy a utilizar algo que creo yo puede ser un proxy bastante importante de la vida buena. Y el primer punto, digo, justamente un proxy del buen vivir para cuantificar, porque además no solo quería quedarme en una cuestión netamente teórica, sino quería también implementarle a nivel instrumental, empírico, y se hizo a través justamente de una encuesta que hicimos, en este caso, que hizo el INEC, de la variable del uso del tiempo en 140 variables de los ecuatorianos, que utilizo eso para hacer la investigación. Y en ese marco, el tema justamente del tiempo utilizo como la variable para analizar la sociedad bajo la premisa, parecería, perdón que diga así, muy simple, muy simplona inclusive, pero creo que es el fundamento de todo el libro, que a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida, ¿no? Y que lo que nosotros justamente tenemos que ver es cuál es la calidad de ese tiempo y también cuál es la cantidad de ese tiempo. Entonces, basándome en ese supuesto de a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida, y que lo más importante en una sociedad es la vida, entonces digo, bueno, quizás la variable tiempo puede ser una variable que pueda ayudarme a resolver el concepto de una variable alternativa al dinero para medir la mejora de una sociedad, ¿no? Y en ese marco yo propongo que un indicador que, como se mencionó, es el índice de vida saludable y bien vivida, ¿no? Y este concepto se basa en, llamémoslo así, en 5 componentes, ¿no? El primer componente es el tema de lo que Aristóteles llama la vida contemplativa, es decir, el tiempo emancipador, el tiempo de ocio, el tiempo para la producción artística, para la contemplación artística, para el teorizar, dice Aristóteles, para el filosofar. El segundo tema tiene que ver con el tema de la participación en la vida social, en la vida pública, ¿no? En la vida política. El tercer tema, que tiene que ver más con la filia, con el tema de la amistad, tiene que ver con algo también que la economía generalmente no ha querido tratarlo, ¿no? Y que es fundamental en cualquier vida de lo más pedestre que pueda ser esta, que es el tema de la voluntad de amar y ser amado, como parte del tema de la buena vida. Y una variable
Y dos variables adicionales que analizo y que creo que es importante tomar en cuenta cuando se analiza el buen vivir, es el tema de lo que yo le llamo el trabajo emancipador, ¿no? ¿Y por qué emancipador? Porque el gran problema de la sociedad y del sistema económico imperante en el Ecuador y en el mundo es que la mayoría de personas del Ecuador, y esto hago también modelos econométricos, no se siente feliz con su trabajo y por lo tanto no se realiza en su trabajo, y el trabajo más que nada es un proceso de alienación antes que un proceso de emancipación. Entonces el tema de justamente esta escisión que se hace entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida es justamente lo que es necesario romper. Realmente una persona que se realiza en el trabajo ni se da cuenta que está trabajando, ¿no? Y eso también analizo en el caso del Ecuador, apenas el 3% de la población se realiza en su trabajo, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Quiere decir que tenemos, y por eso nosotros podemos explicarnos algo que parece normal y que cuando uno hace administración pública o la gestión en las empresas o en las fundaciones se da cuenta que muchos trabajadores están esperando la hora para salir huyendo del trabajo, ¿no? Cuando uno realmente, cuando goza el trabajo, por ejemplo, un artista o personas que realmente se deleitan, yo creo que en el espacio de la academia muchas personas realmente se llevan encantados y siguen trabajando en la casa, etcétera. Realmente no se distingue esos dos espacios entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida. Pero no es lo que pasa en el Ecuador, ¿no? Y no es lo que pasa a nivel mundial. Entonces, es necesario ver como parte de la buena vida el tema de la no escisión del mundo del trabajo, del mundo de la realización de la vida. Y finalmente, la quinta variable que a mi modo de ver es muy importante señalar es no únicamente cuando hablo de vida, hablo de la vida humana, ¿no? Sino se habla de la vida de las especies. Y por lo tanto es necesario ver la interacción que se da entre los seres humanos y la interacción que se da entre el hombre y la naturaleza también, ¿no? Entonces, por eso ponemos a la vida en general. Y esto es algo que pone en debate con la clásica mirada de la economía ortodoxa, en la cual lo único importante es la producción de bienes materiales, ¿no? Y yo lo que señalo ahí, bueno, a más de los bienes materiales que son fundamentales y que el supuesto sine qua non de este tipo de economía es la satisfacción de las necesidades, que es justamente la materialidad que le permite partir a cualquier ser humano desde un punto mínimo que tienen que cumplir todos los seres humanos, que es esta satisfacción de las necesidades. También es la producción de bienes relacionales, ¿no? Estos bienes relacionales que justamente lo que intentan ser que son bienes que solo pueden poseer en un acuerdo común con un otro, ¿no? Bienes que tienen componentes afectivos y comunicativos, bienes que no tienen un precio de mercado, sino que son valorados porque responden a una necesidad subjetiva de interacción. Bienes que son co-consumidos y coproducidos al mismo tiempo. El más claro ejemplo de ese bien es la amistad o es el amor. Y simplemente para que se vea la diferencia de lo que implica en términos de perspectiva de esta economía que se plantea frente a la economía neoclásica, en un simple café que van dos amigos y que se ponen de acuerdo ir a charlar, mientras la economía neoclásica pueden pasar 3 horas los amigos disfrutando de la charla, en la economía neoclásica lo que va a ir a las cuentas nacionales es el precio del café, ¿no? En cambio que en la economía, en este caso que se está planteando, es el disfrute que se tuvo en esas horas, en esos minutos que compartiste con la otra persona y que también puede ir a las cuentas nacionales, que de hecho es un plano de investigación que propongo, no únicamente medir las cuentas nacionales en función del dinero, sino en función del tiempo. Claramente lo que se está poniendo en disputa en ese sentido es otro tipo de valoración de la sociedad, ¿no? Acordémonos que ya la economía lo hace de una manera de incorporar el tiempo dentro de su función de utilidad, y lo hizo el premio Nobel Gary Becker en 1976, justamente cuando introduce dentro de la economía el concepto de full income, ¿no? Pero este full income no deja de tener la perspectiva neoclásica ortodoxa del tema de valorar
lo importante en función del dinero, ¿no? Lo único que hace Gary Becker en este caso es decir el tema de que todo el tiempo que no estás trabajando, tú pudiste haber recibido un dinero por ese tiempo que no estabas trabajando y por lo tanto estás perdiendo dinero. The time is money, ¿no? Justamente. Entonces, lo que se ve es el costo de oportunidad del tiempo no productivo, pero sigue siendo valorado en términos de especies monetarias, ¿no? Mientras que justamente lo que nosotros proponemos en este caso es una socioecología política del buen vivir que analiza cómo distribuye la sociedad el tiempo, ¿no? Y cómo distribuye el individuo el tiempo. Así una persona, inclusive esté en el desempleo, tiene que tomar decisiones sobre cómo va a distribuir su tiempo, ¿no? Y es algo que todos lo hacemos, todos los días, ¿no? Y la importancia que uno da a tal o cual acción es la importancia que le está dando a la vida. Cuando uno dice yo voy a dar más tiempo a tal reunión que a otra reunión, realmente está dándose un proceso de valoración social o individual del tema del tiempo. Y en ese marco justamente lo que señalamos es que lo que está en juego aquí son dos tipos, ya si es que me apresuran en términos ya conceptuales, de civilización, ¿no? En la cual justamente tenemos una civilización que lo único que se hace es consumir y producir, ¿no? Que es la civilización que se da generalmente en la economía neoclásica y en la ortodoxa, en la cual la única manera de medir el bienestar es a través de el valor monetario, principalmente a través del ingreso o del consumo. Y esta otra vida que justamente lo que le interesa ver es el tema de cómo se producen bienes relacionales. Y en este marco algo fundamental, que también lo hago ya en términos más matemáticos frente a la clásica perspectiva neoclásica y ortodoxa del Robinson Crusoe que busca maximizar utilidades, introduzco y veo cómo realmente con la misma perspectiva neoclásica, simplemente para disputar también teóricamente a la disciplina económica, digo, bueno, algo que es fundamental en cualquier función de buen vivir frente a la función de utilidad, es que mi buen vivir depende también de cómo yo me pongo de acuerdo con un otro para realizarme como ser humano, ¿no? No es que mi vida es únicamente solitaria como Robinson Crusoe y mi maximización de utilidad viene dado por una decisión netamente o exclusivamente individual. Una buena parte sí, pero la mayoría de tiempos de un día uno pasa realmente en interacción con otro ser humano, ¿no? Y en ese sentido, como bien se señaló, planteo el tema de la esperanza de vida saludable y bien vivida, ¿no? Y planteo un indicador que teóricamente está planteado y que es necesario hacer la investigación, que empecé a hacerlo la investigación, pero obviamente por temas de tiempo no lo he podido hacer, que es la esperanza de vida de la naturaleza por habitante y kilómetro cuadrado. Es decir, es más valorable un indicador de buen vivir que tenga más tiempo de vida de la biodiversidad que otro. O sea, ahora que estamos conversando con respecto al tema de la Amazonía, obviamente hay más minutos o años o siglos de vida en la Amazonía que lo que hay, por ejemplo, en Pichincha, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario y veo que puede funcionar también la variable tiempo con respecto a este tipo de medida. Dicho sea de paso, justamente se acaba de hacer un análisis de indicadores alternativos al PIB y acabamos de escribir un artículo después de una exposición que hice en la London School of Economics de 4 indicadores importantes a nivel mundial que se han dado, ¿no? Uno es el tema de lo que le encargó Sarkozy a Amartya Sen, Fettucci y Stiglitz, donde salió un indicador para medir el bienestar. Otro que se le encargó a la New Economic Foundation para también medir un indicador de bienestar. El tercer indicador es el indicador que se hace del famoso footprint, ¿no? El tema para medir el tema de la capacidad que se tiene de biodiversidad en función del consumo de las personas. Y el cuarto indicador que ha sido seleccionado como una variable alternativa de este artículo que se llama Beyond GDP es justamente este indicador que está en función del tiempo, como realmente señalando que es necesario problematizar a nivel mundial nuevos indicadores para medir el tema del bienestar. Pero no me quedo únicamente en el tema del tiempo, que a mi modo de ver es algo fundamental
en la vida de un ser humano, sino lo ligo con el tema productivo y lo ligo con el tema económico, para ver qué pasa y quiénes gozan de más tiempo bien vivido que las otras personas. Y obviamente aquí lo que sale es algo que sospechábamos, pero que realmente no necesariamente se había cuantificado, es que el tiempo de vida bien vivida obviamente está pésimamente distribuido y son las personas que tienen ciertas características económicas las que pueden gozar más de ese tiempo bien vivido, ¿no? Aquí simplemente para mencionar, por ejemplo, el 20% más rico se lleva el 43% del tiempo bien vivido de toda la sociedad ecuatoriana, en tanto que el 20% más pobre apenas alcanza el 5% de estos bienes relacionales. En términos de necesidades básicas y satisfechas, una persona que tiene 0 necesidades básicas insatisfechas tiene 27, casi 28 horas de tiempo relacional. En cambio, que una persona que tiene 4 necesidades básicas insatisfechas tiene 17.7 horas de tiempo relacional a la semana, casi 10 horas menos, ¿no? Y esto da cuenta de que con el aparato productivo que tenemos de este momento, claramente existen unas personas que tienen mayor posibilidad de tener una buena vida frente a otras personas. Por lo tanto, también es necesario disputar el aparato productivo, la forma de interacción, la forma de relación y de generación de producción dentro de la sociedad ecuatoriana. Pero algo que también es importante señalar es justamente esto que planteaba en un primer momento, que tiene que ver con cómo diagnosticas, intervienes. Y lo que quería ver es que si es que realmente una persona que bajo la mirada neoclásica es vista como rica, es exactamente a la misma persona que, visto bajo un análisis del tiempo, es visto como rica, ¿no? Y ahí llega a la conclusión de, por ejemplo, que no necesariamente las personas que bajo la utopía de pertenecer al 10% más rico de ingreso, necesariamente tiene una buena vida. Una buena parte sí, es apenas un 30% sí, pero buena parte de las personas que se encuentran en el 10% más rico de ingresos no necesariamente coinciden con el tema de una persona que tiene una buena vida en términos de salud y en términos de lo que acabo de señalar. Simplemente para dar unos datos, las personas que pertenecen al decil más rico según ingresos trabajan 6 horas más, duermen 7 horas menos y tienen 37 horas menos de tiempo relacional a la semana. Me refiero al tema de relaciones con otras personas, de amor, de amistad, etcétera, frente a aquellas personas que se encuentran en el decil más alto, medido según el tiempo bien vivido, ¿no? Entonces, claramente lo que aquí estamos diciendo es que si es que nosotros utilizamos una unidad de análisis diferente, vamos a llegar a diagnosticar de una manera diferente y vamos, por lo tanto, a problematizar qué está pasando en la sociedad de una manera diferente y, por lo tanto, va a entrar en disputa qué tipo de acción, o en este caso desde el gobierno, qué tipo de política pública es necesario tener dentro de esa sociedad si es que se tienen otros objetivos. Si es que seguimos teniendo el objetivo único de incrementar el ingreso, que una vez más no estoy diciendo que no sea importante, pero ha sido a lo largo de la historia de la economía prácticamente la única variable que se ha buscado maximizar, el tema de el incremento del ingreso y el incremento del consumo. En ese sentido también planteo algo que es el clásico problema que se da en ciencias sociales, que es el tema de la estructura versus las preferencias individuales. Y analizo para hacer un momento concreto cómo influye las políticas macroeconómicas en el día a día de las personas, es decir, con respecto al tema del tiempo. Tomando en cuenta un momento que fue importante y que me interesaba analizar hasta políticamente, que es la liberalización económica. Y la liberalización económica, de acuerdo a metodologías de análisis contrafactual, etcétera, o sea, con rigurosidad, además de haber incrementado la desigualdad, aumentado el desempleo en la época que se implementó aquí en el Ecuador, lo que produce es un tema de que también disminuye el número de horas de la ciudadanía ecuatoriana para la producción de bienes relacionales. Hago el cálculo y en el periodo justamente de casi
8 o 10 años, Ecuador perdió 116 millones de horas en la producción y consumo de bienes relacionales como efecto de la liberalización económica. ¿Y esto en qué se debe? Hubo mayor flexibilización, y algo que también se demuestra en el análisis, cuando se hace el análisis más empírico, las personas lo que tuvieron es que esa flexibilización llevó muchas veces a pérdida del desempleo y también la caída del salario tuvo que ser compensado con otro tipo de acciones. Y cuando una persona sale del mercado laboral, ¿no?, una forma de compensar esas acciones es a través de lo que se denomina en economía el trabajo no productivo, ¿no? Entonces, en vez de salir a comer, me cocino yo personalmente. Entonces, ese proceso de flexibilización económica que se dio en el momento de la flexibilización en la economía ecuatoriana llevó también a tener una pérdida de buena vida en el caso, o de tiempo relacional en el caso del Ecuador. Y llevó también inclusive a aumentar las horas propias de trabajo, que a su vez eso iba en detrimento del tema de la producción de bienes relacionales. Entonces, simplemente para terminar, aquí se hace un balance de lo que es la mirada neoclásica y ortodoxa versus una nueva mirada, en la cual la variable focal, la variable importante, ya no es la riqueza monetaria exclusivamente, sino la variable focal es la vida, y no cualquier vida, sino la vida bien vivida, porque también uno puede tener una vida que realmente no sea digna, entonces eso también es un problema. La unidad de medida no es el precio de la mercancía, sino es el tiempo visto como valor. La elección que hace el individuo no es únicamente la elección de bienes o servicios privados o públicos, sino también es las actividades a lo largo de un día normal, y en ese marco, cuánto tiempo yo dedico a bienes relacionales. La maximización no es únicamente no es la maximización de la utilidad, en este caso de la producción y del consumo, sino maximizar el tiempo para el buen vivir. La restricción no es la restricción monetaria, sino es, además de la restricción monetaria, es el tema de las 24 horas que tiene un día. Lo importante no es esa acumulación monetaria, ¿no?, sino lo importante es justamente esa construcción de sentido que se tiene en el propio proceso de relación. Acá ya no es una economía individualista de Robinson Crusoe, sino es una economía de la gregariedad, o sea, de la sociabilidad. Ya no importa o no se busca el tema de lo que pasa, a mi modo de ver, en la economía neoclásica, que es la cosificación de la vida a través de la mercantilización de todo, ¿no?, sino lo que se busca es dignificar la vida. Esta economía no tiene el supuesto de la abundancia, de que tenemos recursos naturales ilimitados, sino más bien justamente es una abundancia limitada, y en el cual se valora esa limitación que tiene estos recursos a través, una vez más, del tiempo de vida de la naturaleza. Y se pasa de una economía de principios egoístas y de la envidia hacia una economía de los principios de la cooperación, de la amistad, de la solidaridad, ¿no? Entonces, esto fue lo que realmente me motivó a mí a escribir este libro, una necesidad de al menos disputar el sentido de una disciplina que ha sido hegemónica, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, y lamentablemente no hegemónica únicamente en la economía, sino en las ciencias sociales, ¿no? Y al menos decir, bueno, acá pueden existir otros mecanismos de problematizar la vida, pueden existir otros mecanismos, en este caso, de cuantificar. Es necesario valorar la sociedad de una manera diferente, no todo tiene precio, es necesario en este sentido producir otro tipo de sentidos, si es que realmente queremos hacer otro tipo de intervenciones y si es que realmente queremos, en este caso, producir otro tipo de sociedad, sabiendo que la sociedad, al menos que nosotros encontramos en el 2006 políticamente, era una sociedad claramente injusta. En este marco, una vez más, y realmente agradezco mucho a Carlos y a todos ustedes por haber hecho esta presentación de mi libro. Nunca en la academia uno va a estar de acuerdo en 100% de todo, pero justamente de eso se basa la academia, del diálogo, del debate, y siempre estaremos prestos para debatir lo que sea necesario, porque creo que el diálogo y el debate enriquece la democracia, ¿no? Muchas gracias con todos y todas, muchas gracias.